¿Qué tal? En este vídeo vamos a ver la fiscalidad de Panamá, es decir, los impuestos. Ya sabemos que es un territorio que ha tenido o tiene unas ciertas ventajas fiscales. En este caso vamos a analizar también cuáles son concretamente esas ventajas fiscales que lo han hecho tan atractivo en algún momento para ser considerado incluso un país en el que se blanqueaba capitales, se lavaba dinero, o en el que muchas fortunas conseguían, mediante el cual muchas fortunas conseguían evadir impuestos, como así se pudo ver en los famosos papeles de Panamá del año 2016. A partir de aquí esto cambió un poco, pero realmente lo vamos a analizar un poco más en detalle. Vamos a ver también si a día de hoy es legal o no tener abierto una cuenta en un banco de Panamá, aunque tú vivas y residas en otro país. Y vamos a ver también finalmente la pregunta clave, que es si a día de hoy podemos considerar a esta república como un paraíso fiscal. No te lo pierdas, lo vamos a ver de la forma más rápida posible y vamos a ello. Vale, en primer lugar vamos a hacer un repaso así a nivel genérico sobre la fiscalidad que hay ahora mismo en esta república, en este territorio, y básicamente si miramos el IVA, ya sabéis, el impuesto al consumo, lo que allí se conoce como impuesto a las transferencias de bienes corporales, muebles y a la prestación de servicios, es, podríamos decir, que de media de alrededor de un 7%, aunque luego, por ejemplo, en el caso del ocio se te puede ir a un 10% y en el caso del tabaco se te puede ir a un 15% aproximadamente, pero el tipo general es de un 7%. Recuerda que aquí en España es de alrededor de un 21%. Y luego ya pues ahí tienes, en caso de los alimentos y de los servicios médicos, este impuesto es de un 0%, es decir, no hay. Por otro lado, el impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto que pagas por las rentas que obtienes de tu trabajo, puede ir de entre un 0 a un 25%, ¿vale? Según esta escala que vemos aquí de sueldo anual, allí se conoce como impuesto de la renta por persona natural y, como digo, el máximo sería de un 25%. Recuerda que aquí este impuesto en España depende mucho de la comunidad donde estés, pero puede incluso superar el 50% de tus ingresos anuales. Allí como máximo es de un 25%. Luego, en cuanto a las ganancias de capital, es decir, el impuesto que tienes que pagar por la rentabilidad que obtienes invirtiendo en bolsa, por ejemplo, o invirtiendo en inmobiliario, puede ir como máximo hasta un 10%. Sí que es verdad que los dividendos recibidos de empresas extranjeras a Panamá estarían exentas de impuestos, que esto es una de las ventajas fiscales que ahora veremos en su momento. Y luego ya, para ir acabando, el impuesto de sociedades sería de alrededor de un 25%, es decir, este es el impuesto que pagan las empresas sobre los beneficios que generan, en este caso sería de un 25%, sería el mismo que tenemos aquí en España, aunque luego allí tienen otros impuestos, digamos, vinculados a las empresas, como son el impuesto anual fijo por patente corporativa, que es que las empresas tienen que pagar simplemente por ser una empresa panameña, y un impuesto anual de alrededor de $300. Y por otro lado, también el impuesto de aviso de operaciones, que es un impuesto que tienen que pagar de alrededor del 2% anual sobre los activos netos de la compañía, es decir, todos los activos que tiene una compañía, las oficinas, los coches que tenga su nombre, todo lo que tenga su nombre, menos las deudas que tenga, todo eso, el 2% tiene que pagarlo la empresa cada año como impuesto. Pero todo esto se traduce en una presión fiscal de alrededor del 14%. Recuerda que la presión fiscal no es más que todos los impuestos que se pagan en el país dividido entre la producción del país, entre el PIB del país. Y eso es de un 14%. Recuerda que en países como España, ya lo estuvimos viendo en algún vídeo, que esto supera el 37%. Por lo tanto, podríamos decir que a nivel comparativo, en este caso al menos con España, no estaría del todo mal. Vale, pero sí, estas ventajas fiscales en relación a otros territorios, como puede ser el IVA, un IVA bastante atractivo, como puede ser un IRPF, digamos, un impuesto sobre la renta bastante atractivo, también las podemos tener en otros países como son, o incluso en otras regiones especiales, como sin ir más lejos aquí en España, ya lo estuvimos viendo en un vídeo que te dejaré por aquí arriba, que tenemos en Canarias, donde tenemos el impuesto más bajo de sociedades de toda Europa y donde tenemos también un IVA bastante atractivo. Entonces, ¿cuáles son realmente las ventajas fiscales que tiene Panamá, que han permitido que se le considere como un territorio para blanquear, para lavar dinero durante algunos años, incluso también un territorio donde se ha conseguido evadir impuestos? Y es principalmente por las ventajas fiscales que ya le hemos ido avanzando cuando estábamos hablando de las ganancias del capital, cuando hemos dicho que si tú cobras dividendos de una empresa que está fuera de Panamá, lo recibes en Panamá, no vas a pagar ningún tipo de impuesto. Ese es el principal motivo por el cual en algún momento, cuando salió en 2016 los papeles de Panamá, vimos que muchas personas reconocidas tenían, digamos, sus derechos de imagen en una sociedad en Panamá. Esto lo que quiere decir es que ellos podían abrir una cuenta allí y sus derechos de imagen por hacer publicidad o simplemente por ejercer su trabajo, al final le acababa reportando unos ingresos que, si los hubiera cobrado en España, hubiera tenido que pagar un 50%, o si lo tuviera que haber hecho a través de una sociedad, hubiera pagado un 25%. Sin embargo, si lo hace en Panamá, sería a lo mejor a través de sociedad un 25%, a nivel de persona física sería un 25% también, que hemos visto que era lo máximo que se podía pagar de impuestos sobre la renta, pero el hecho de que sea una renta recibida desde el extranjero, hacía que no tuvieran que pagar ningún tipo de impuesto por ello. Por lo tanto, por eso hacía atractivo para muchas fortunas, muchas grandes fortunas, tener sobre todo derechos de imagen
en Panamá. Y por otro lado también lo que le hacía ser un paraíso fiscal y lo que le hacía ser un territorio ideal para en algún momento haber blanqueado capitales era que gozaba, digamos, de ese secreto bancario que hemos dicho siempre que es tan clave para ser considerado un paraíso fiscal. Es decir, viene por ejemplo el gobierno de España y dice, oye, Panamá, ¿cuántos de mis ciudadanos tienen una cuenta abierta contigo? Pues ellos se hacen los locos, no te dicen nada y ya está. Eso es lo que llamamos un secreto bancario a nivel muy resumido, ¿vale? Entonces, esto es lo que te permite realmente que seas un paraíso fiscal. Primero, te beneficies o que consigas evadir algunos impuestos y que luego encima sepas que cuentas con el respaldo de que ese banco o ese país, digamos, no te va a delatar en ningún momento. En el año 2016, como digo, a raíz de que se filtraron los papeles de Panamá, básicamente se filtraron las listas de un bufete de abogados que se dedicaba principalmente a hacer estos entramados que acabamos de comentar, ¿vale? Y eso, el hecho de que se hiciera público hizo que a partir de ahí, a los 2 años después, en el año 2018, ya el gobierno de Panamá salió diciendo públicamente que iba a acabar con todos estos secretos bancarios al menos, que va a seguir manteniendo esas ventajas fiscales, porque realmente bien utilizadas no hay ningún problema. El tema es cuando ya tienes ese secreto bancario y ya se utiliza para blanquear capitales o para evadir impuestos, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a la siguiente pregunta y es si puede ser o no considerado a día de hoy un paraíso fiscal. Ya hemos visto que si acabamos con ese secreto bancario, realmente no podemos considerar a día de hoy a Panamá como un paraíso fiscal, porque realmente no tiene ese secreto bancario, tiene esas ventajas fiscales, igual que las tienen muchos territorios, pero no es un paraíso fiscal. Entonces, sí que es verdad que si miramos los índices de opacidad, sigue siendo un país donde están los índices bastante altos, pero cada vez más podríamos decir que es más complicado ver cómo se están llevando a cabo todo este tipo de entramados a través de sociedades en Panamá. Y por lo tanto, respondiendo también a la última pregunta que decíamos que íbamos a responder en este vídeo es si es legal o no es legal tener abierta una cuenta en Panamá. Y la respuesta es que sí, puedes tener una cuenta abierta allí sin ningún problema, igual que las puedes tener en muchos otros países. El tema es los usos que le des a esa cuenta, ¿no? Si tú tienes una cuenta allí y la intentas dedicar, como hemos dicho, para desviar esos derechos o algunos rentas de tu trabajo y luego tú eso no lo notificas, en este caso a la Hacienda española, que es a la que tú pertenecerías, pues ahí sí que tendrías un problema y sí que sería ilegal, pero no es ilegal, digamos, la acción de tener una cuenta en Panamá, sino lo que hagas con esa cuenta abierta en Panamá, básicamente. ¿Vale? Así que espero que te haya gustado este vídeo, lo vamos a dejar aquí. Si te ha gustado, danos un like que nos ayudas muchísimo a seguir difundiéndolo, ya que YouTube de algún modo el algoritmo este que no entiende nadie, que nos ayude un poco a posicionarnos y a que tenga más repercusión este canal. Si no te interesa todo esto que te estoy contando, pues ni te suscriban, ni le den like, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.